Y el tema que vamos a empezar a tratar es el que tiene que ver con nuestras heridas emocionales. Hoy únicamente vamos a dar la introducción, pero vamos a ir desarrollando el tema en la medida que el Espíritu Santo nos vaya guiando conforme al conocimiento. Hablo de conocimiento porque pues para los que de pronto no me conocen, soy médico y en medio de lo que el Señor me ha regalado de conocimiento ha habido mucha área de la parte emocional y psicológica, porque muchas de las enfermedades, si no todas, físicas, tienen una raíz emocional o espiritual o mental. Entonces, a la luz de lo que el Señor me ha dado conocimiento, pero también, obviamente, bajo la soberanía y el poder de lo que Él quiere hacer y cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Y todo para su honra. Porque cuando nosotros como hijos damos de lo nuestro, nos estamos honrando es directamente a Él. Porque ¿qué padre no se siente orgulloso de su hijo cuando desarrolla sus dones, desarrolla sus talentos, cuando lo acompaña en la labor que Dios nos dejó acá en la tierra? Así como Jesús decía, en los negocios de mi Padre yo quiero estar. Así también yo como hija quiero estar en los negocios de mi Padre con lo que Él me ha dado. Y me ha dado, y me refiero no solamente a la parte de un conocimiento, que simplemente es un conocimiento, sino a la luz de una vivencia que todos, de una u otra forma, Dios nos permite tener vivencias y nos saca en victoria para dar de la gracia que Él mismo nos ha dado. Porque así como somos bendecidos, somos para bendecir, no para guardarnos la bendición. Entonces, en ese orden de ideas vamos a cimentar este seminario, porque realmente va a ser como una especie de seminario con 3 porciones de la Biblia que les pido que las tengan muy presentes siempre a medida que vamos a ir avanzando en los diferentes temas. Vamos a empezar con Isaías 61:1. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Y ahí está hablando, Isaías está hablando, profetizando sobre el Señor Jesús. Y dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. O sea, sobre Jesús, está profetizando sobre él. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Fíjense los 3 tópicos que toca aquí. Dice el Espíritu del Señor Omnipotente, o sea, del que todo lo puede. Es el Espíritu del Señor el que estaba sobre Jesús para cumplir su ministerio. ¿Y cuál fue el ministerio de Jesús? Una cosa es la obra de salvación, para salvación eterna, etcétera, en la cruz del Calvario, etcétera, etcétera. Pero fíjense en el ministerio de Jesús, dice, fue ungido, o sea, fue capacitado. ¿Para qué? Para anunciar buenas nuevas a quienes, a los pobres de corazón, en el sentido de estar lastimados, de estar adoloridos, de estar encarcelados. ¿Para qué lo envió para anunciar esas buenas nuevas a los pobres? Para sanar a los corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y finalmente dice, a proclamar el año de la gracia, del favor del Señor. Entonces, cuando un corazón herido, todas estas 3 áreas, corazón herido, liberación de una cautividad y libertad de una prisión, están relacionadas. Porque cuando un corazón está herido, esa persona se encuentra cautivada por el dolor, por los pensamientos atormentadores, por amargura, en prisiones de amargura, en prisiones de resentimiento, estancada. No ve luz, no ve salida, no avanza rápidamente en la vida. Entonces, este es el ministerio del Señor Jesús. Vamos a la siguiente porción. Está en Salmos 147:3 y la voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice: Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. ¿Quién es el que sana? Es Él.
Nosotros nos disponemos, pero es Él el que sana. ¿Qué demanda de nosotros? Disposición, para que Él empiece a operar y a sanar y a vendar nuestras heridas. Y quiero ir un poco más allá porque es importantísimo, y para eso nos vamos a ir a Isaías 53 y lo voy a leer en la Biblia hebrea. Dice, de hecho, acá está profetizando Isaías de lo que iba a venir a ser el Mesías en la cruz del Calvario y que se iba a lograr con ese sacrificio. Entonces vamos a leer únicamente el versículo 4. Dice, de hecho, fíjense lo bonito, es algo afirmativo, contundente y real. Y como la propia palabra dice hecho. Entonces, de hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Entonces, fíjense que no solamente fueron nuestras enfermedades, Él cargó nuestros dolores. Si Él los cargó, tú no tienes por qué seguirlos cargando. Hay un derecho legal, hay un derecho divino, y es importante que te apropies de ese derecho legal y ese derecho divino, de que tú no tienes por qué seguir cargando ese dolor. Y me refiero a dolor emocional. En este momento no vamos a tratar tanto la parte de enfermedad, sino el dolor emocional, el dolor del alma. ¿Y por qué me centro en esto? Porque muchas de los dolores emocionales que estamos cargando, de las heridas que estamos cargando, de los traumas y los bloqueos que venimos cargando, no son ni siquiera generados por experiencia de nuestra propia vida. Puede que hayan sido agravados por las experiencias duras y dolorosas que hemos tenido en nuestras propias vidas, sí, agravados. Otros pueden ser causados a raíz de esas mismas experiencias propias, pero muchas de ellas vienen cargadas por el linaje. ¿A qué me refiero yo? Y voy a poner un ejemplo. Bueno, antes de poner el ejemplo, ustedes saben que uno puede cargar consecuencias desde 4 y 5 generaciones atrás de lo que vivieron nuestros antepasados, y esas son las consecuencias de las maldiciones. También están las iniquidades, que es la tendencia a hacer el mal, la tendencia, como el nombre es la tendencia a hacer el mal. También están las rebeliones, que es cuando uno mismo, a pesar de que sabe que está haciendo mal, no importa, yo lo sigo haciendo. Todo eso se puede cargar generacionalmente. Pero a lo que yo me refiero en este momento, no me voy a referir a maldiciones, no me refiero a iniquidades, no me refiero a rebeliones ni a transgresiones de la ley divina. Me refiero a que se pueden estar cargando los daños que se hicieron a nuestros antepasados a nivel emocional, a raíz de las vivencias que ellos mismos sufrieron, y eso se cargan genéticamente. Así como nosotros cargamos en nuestros genes, independientemente que no se haya criado la persona con su ser querido, con su padre, con su madre, resultó caminando igual que como caminaba el papá o caminaba el abuelo, y resulta que de pronto nunca había visto al abuelo caminar. Es porque vienen genéticamente integradas muchas cosas. Lo mismo ocurre a nivel de las situaciones de conciencia y a nivel de las situaciones emocionales y mentales. Me explico, pongo un ejemplo. Resulta que por allá el abuelo o la abuela sufrió una situación de que accidentalmente o no accidentalmente mató a alguien, mató a alguna persona, y se sintió tremendamente culpable. Resulta que generacionalmente el padre, el nieto, el bisnieto puede cargar en esa genética, en esa conciencia que viene por genes, en esa impregnación de las emociones en los genes, cargando con una culpa. Y la persona no sabe por qué se siente culpable, pero todo el tiempo carga con una culpa y se echa la culpa por todo. Y es más, si hablamos a nivel físico, puede que esa persona se esté autoatacando, lo que se llaman las famosas enfermedades autoinmunes, donde la persona se ataca a sí misma inconscientemente. Sus defensas, en vez de defenderse solamente contra los virus y agresiones externas, bacterias, etc., desconoce su propio cuerpo, y esas defensas se autoatacan su propio cuerpo, generando lupus, generando artritis reumatoidea, generando una serie de enfermedades que se llaman autoinmunes. Se autoatacó. ¿Por qué? Porque se estaba castigando. ¿Por qué se estaba castigando?
porque resulta que se sentía merecedor de castigo a raíz de lo que había hecho, pero de nada eso es consciente la persona, porque fue algo que vino 3 o 4 generaciones atrás, pero la persona se está autoatacando. Entonces, por eso vamos a llevar este seminario y les pido que siempre enfoquen lo que vamos a ir dando, no solamente en sus propias vidas, lo que les pueda ir alumbrando el Espíritu Santo, que puede estar afectando sus propias vidas por sus propias vivencias y situaciones, sino vayan más atrás, que el Espíritu Santo les ilumine y empiecen ustedes a ubicar, uy, de verdad que mi abuelita también, ella sufrió mucho en esta área, claro, ese resentimiento lo vengo cargando yo y nada que tengo que ver. Pongo otro ejemplo, hay mujeres que no pueden ni ver a los hombres y los hombres nunca les han hecho nada y resulta que están cargando una amargura y un miedo generacional por algo que sufrió su abuela o su bisabuela, de una traición muy tenaz, le cogió miedo y rabia a los hombres y eso fue heredado generacionalmente a través de los genes. Fíjense, y vuelvo y digo, acá no estoy hablando de maldiciones. Esas ya fueron rotas en la cruz del Calvario. Uno renuncia a las maldiciones. No son iniquidades. Las iniquidades son limpiadas por la sangre de Jesucristo y nos apropiamos de eso. No son rebeliones ni transgresiones. Estoy hablando de traumas genéticamente heredados, de bloqueos, de dolores que se pueden estar cargando. Y por eso muchas veces la persona no es libre, a pesar de que se ha ministrado, ha orado, le ha pedido al Padre, se ha sentido mal, sigo cargando con la envidia, sigo cargando con la ira, ¿por qué me da ira? Y me autocontrolo y te pido a ti, Señor, que me libres, porque de pronto ni siquiera la ira es de esta persona, está cargando en sus genes de una ira de linaje. Entonces aquí es donde nos tenemos que apropiar y por eso traje Isaías 53:4, donde dice que Él ya cargó con nuestros dolores, o sea, Él ya también cargó con lo generacionalmente que traíamos. Nosotros no tenemos por qué cargarlos, y a medida que nos apropiamos de esa verdad, mire, la liberación es inmediata, es insofacta cuando nos enrumbamos bajo esa unción del Espíritu Santo y esa verdad, Señor, Él ya cargó con ese dolor de mi abuela, yo no tengo por qué cargarlo. Sí, es cierto, o sea, cuando uno trae algo genético, tenemos la concepción de que si uno trae una enfermedad genética, pailas, le tocó padecerla. Una diabetes es genética, le tocó padecerla. Uno tiene ese concepto en medicina. Pues ni siquiera en medicina, porque eso ya se mandó a reevaluar con algo que se llama la epigenética, que quiere decir que si uno cambia sus hábitos de vida, de alimentación, sueño, patrones de estrés, etc., los genes que estaban cargando esa enfermedad se apagan y el linaje se va curando. Eso desde el punto de vista médico ya está comprobado, pero desde el punto de vista espiritual vamos mucho más allá y nos apropiamos de ello. Señor, tú ya cargaste, yo no tengo la obligación, por más genético que sea, yo no tengo la obligación y la responsabilidad, no me atañe cargar con los dolores que sufrieron mis antepasados, con los traumas y los bloqueos. ¿Por qué? Porque tú ya los cargaste, yo no tengo por qué seguirlos cargando. Entonces, apropiense de esa verdad y que les quede muy claro, y todo lo que empecemos a analizar y a conocer a la luz del Espíritu Santo, lo que nos vaya guiando, que se amplíe la visión, no solamente a la propia vida de ustedes, sino a lo que pasó en sus dos linajes, tanto paterno como materno, y una vez hagan conciencia, apropiense de este versículo: Señor, yo renuncio a eso, tú ya cargaste, yo no tengo por qué cargar. Y vuelvo y les digo, la liberación es inmediata. Una vez uno hace conciencia y se apropia de esta revelación, de que Él ya cargó, y esta verdad que nos atañe, que es parte de nuestra herencia divina como hijos de Dios, viene la liberación. Entonces, habiendo dado estos parámetros de tipo espiritual en estas tres porciones de la Biblia, en los próximos días vamos a estar tratando sobre todo 5 heridas emocionales, que son esas 5 heridas que, según todo lo que se ha estudiado a nivel orgánico, pero tanto a nivel mental o emocional, son las que más afectan al ser humano, y digamos que en general se pueden agrupar en estas 5, porque una u otra van a encauzar finalmente en unas raíces que son estas. Y estas heridas son las que nos llevan a ponernos máscaras ante las demás personas y que no nos dejan ser, y ante nosotros mismos, y que no nos dejan ser realmente las personas plenas, genuinas, preciosas que Dios diseñó. Y acuérdense que la Biblia dice que Él lo hizo
todo bueno. Nosotros somos buenos, somos especial tesoro, somos sus piedras preciosas. Partan de eso. Ustedes y yo, somos especial tesoro. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Y Él es bueno y bueno en gran manera. Y me refiero no bueno de bondad, sino bueno en la integralidad. Ciméntense en eso, porque una de las cosas que más utiliza el reino de las tinieblas es lastimar nuestra autoestima, nuestro autoconcepto y nuestra autoimagen a través de mentiras. Entonces, ¿cuáles son esas 5 heridas? Esas 5 heridas son la herida de rechazo, la herida de abandono, que es muy diferente, la herida de humillación o vergüenza es la misma, la herida de traición y la herida de injusticia. Acuérdense que esto puede venir generacionalmente. Y adelantemos hoy, cada una de estas las vamos a ver individualmente. Hoy estamos solo en la introducción. Pero adelantemos un pedacito de qué máscara genera cada una de estas heridas. Entonces, cuando la persona trae una herida de rechazo, bien sea propia o bien sea de linaje, esa persona es huidiza y viene desde el vientre marcada con ciertas cosas que las vamos a ver. Entonces esa persona huye porque teme al rechazo, se esconde, se va en la soledad. En la herida de abandono, ¿cuál es la máscara que utiliza esta persona? ¿Cuál es el sello o lo que la identifica a esta persona? Que es una persona dependiente, la persona que ha sido abandonada, bien sea por vivencia propia o, como he dicho anteriormente, porque está cargando en sus genes el abandono, las experiencias de abandono que sufrieron sus antepasados. Se torna una persona dependiente, es decir, es una persona insegura que para todo necesita como el apoyito de alguien para hacer algo o para emprender o para hasta vestirse. Se torna dependiente, son los dependientes emocionales y eso genera unas situaciones de codependencia que hacen mucho daño a las familias, porque sufre la persona que tiene la herida de abandono, pero igual, como con todas las heridas, sufre el entorno cercano que tiene esa persona. La tercera herida, la de humillación o vergüenza. ¿Qué pasa cuando la persona trae heridas donde ha sido avergonzado, donde ha sido humillado? Esa persona se vuelve masoquista, tanto a nivel emocional o a nivel mental, y eso lo vamos a desgranar más adelante. ¿A qué se refiere ese masoquismo? Puede ser en grado leve o puede ser en grado muy marcado, pero si uno escudriña va a encontrar que las personas con situaciones de humillación o de vergüenza cargan un sello de masoquismo. La cuarta herida que vamos a explorar es la herida de traición. La persona que ha sido traicionada se vuelve controladora en la vida. Todo lo controla, todo, consciente o inconscientemente, y puede ser un controlador disfrazado, porque hay personas que son llamadas a ser líderes. Un líder inspira, un líder hace muchas cosas con su equipo, pero no los controla, es muy diferente. Entonces puede estar enmascarado muchas cosas de ese control. Hay personas que son tan inteligentes emocionalmente, porque hay un tipo de inteligencia que es la inteligencia emocional, ustedes lo saben, que utiliza ese don de la inteligencia emocional que uno lo tiene más desarrollados con otros para controlar, y la persona controlada ni siquiera se da cuenta. Entonces vuelvo y digo, una parte es ejercer liderazgo, ejercer poder de influencia, y otra cosa es controlar. Eso también lo vamos a ver. Y la quinta herida que vamos a tratar es la herida de injusticia. Entonces, cuando la persona está cargando heridas propias o de linaje de injusticia, esa persona es rígida. Y son las personas duras que uno ve y dice, Dios mío, pues esta persona es rígida, Dios mío, es que uno no le ve, Señor, pero qué cosa, si no sé, ni a derecha ni a izquierda, es una rigidez en todo lo que hace y en todo lo que exige, y en las demás personas lo que impone, y en ella misma, porque desafortunadamente también se vuelve rígido contra sí mismo, se exige demasiado, se lastima demasiado.
quiero hacer una claridad. Nada de lo que vamos a tratar es para señalarnos ni a nosotros mismos, ni a nuestra familia, ni a nuestros antepasados, ni a nadie. Porque no nos compete. Dios no quiere eso. Dios quiere sanar, no empezar ni autoseñalarnos, ni autosentirnos mal, ni ay, que es terrible porque tengo una herida, porque soy súper rígido y entonces terrible, entonces no soy buena persona o lo que sea, como las mentiras que utiliza el enemigo, los juegos mentales que utiliza y que ha sembrado de generación en generación desde Adán y Eva, para que uno no vea las cosas como Dios las quiere dar, a la luz de una sanidad, a la luz de una bendición, a la luz de que Él no nos señala porque somos su tesoro, porque Él nos aprueba con o sin, punto. Somos sus hijos. Y uno a sus hijos no empieza tan pronto un hijo nace, uno ya lo está amando y lo está abrazando y lo está apapachando. No, si el hijo no lloró, entonces lo amo, y si lloró, entonces ya no lo amo. No. Entonces, por favor, no vayan a caer en juegos mentales ni en autoacusaciones, sino el Señor quiere dar sanidad, libertad, para que se cumpla lo que Jesús vino a traer. Porque eso de sanar al quebrantado, de dar libertad al cautivo y de sacar a los prisioneros de la cárcel es para darnos esa vida abundante, sobreabundante. Porque precisamente Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Robar, matar y destruir. Y una de las armas que Él utiliza es la mentira. La otra muy grande es la culpabilidad. Entonces, por favor, estemos muy atentos de no caer en esos juegos mentales del enemigo. Y trabajar, que todo esto lo vamos a ver a la luz de la bondad y del amor de Dios, para con nosotros mismos, para con nuestros seres cercanos si identificamos esa herida, pero también para con nuestros antepasados con mucho amor, viéndolos con mucha bondad y también con mucho perdón cuando ellos se equivocaron, y si de pronto estamos cargando cargas que no nos competen por errores de nuestros antepasados, cerrar esa puerta. ¿Y cómo se cierra esa puerta? Con la bondad y el amor, bendiciéndolos a nuestros antepasados y perdonándolos, porque no nos compete. Nosotros no somos perfectos y no tenemos por qué juzgar a nadie, porque somos humanos, así de simple, somos humanos. Pues ni a nosotros mismos ni a los demás, ni dándonos palos, mucho menos a nosotros mismos. Y con esto acabo. Acuérdense que el primer mandamiento es amar a Dios, pero el segundo, amar a los demás como a nosotros mismos. O sea que empieza por casa. Primero nos amamos a nosotros mismos, nos perdonamos, nos aceptamos, nos aprobamos y entregamos nuestras debilidades a Dios, que Él obra maravillas, no somos nosotros, para que podamos amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro empleado, a nuestro jefe, por más de que sea chocho, cansón, injusto, lo que sea. Esa es la introducción. Habrá días que los podré acompañar hasta que terminemos, hay días que no podré, pero la idea es que sigamos avanzando hasta que terminemos. Bueno, les envío un gran abrazo y de verdad que estemos orando para que Dios dé libertad y esa plenitud de ese ministerio se cumpla a cabalidad en nuestras vidas, porque no solamente estamos sanando nosotros, inmediatamente sanamos nosotros, impactamos nuestras generaciones venideras. No solamente las que ya están, es decir, nuestros hijos o los que tienen nietos, etcétera, sino impactamos aún los que no han nacido, porque esos genes se desactivan y espiritualmente se rompen las cadenas. Entonces, estemos muy atentos, clamándole al Señor, saca la luz, muestra, Señor, y vamos a ir sanando. Porque vuelvo y digo, no es solamente para nosotros, estamos directamente impactando e inmediatamente, no es directa, no es a futuro, inmediatamente nos liberamos nosotros, y es una ruptura que también se da de cadenas y de sanidad sobre nuestros hijos, nietos, bisnietos, aún los que no han nacido.